Buenas noches, queridos hermanos. Estamos de nuevo preparados ya para tener un estudio bíblico. Hoy es ya miércoles 22 de febrero y nos toca estudiar Romanos. Estamos al final del capítulo 15. Ya terminamos hoy con este capítulo y solo nos quedará el capítulo 16. Llevamos mucho tiempo estudiando Romanos. Son más de 100 estudios que hemos estado haciendo, así que llevamos, si no recuerdo mal, como 120 y tantos estudios, algo así, si no recuerdo mal. Y quiere decir que, como esperábamos, Romanos nos iba a ocupar una gran parte de tiempo porque encierra grandes enseñanzas útiles para nuestras vidas, esenciales, como toda la palabra de Dios, ¿no? Al final. Vamos a hacer una oración, le vamos a pedir al Señor que Él nos dirija. Señor, guíanos en este tiempo, presentamos nuestras vidas delante de ti y presentamos tu palabra. Queremos, Señor, que tu palabra llegue a aquellos que necesitan escucharla. Te pido que toques corazones, que pongas en la mente de hermanos que no piensan ponerse a escuchar un estudio bíblico en este momento, que tú les despiertes el interés, que tú abras, Señor, el deseo en ellos y que llegues con la palabra que necesitan oír, porque estamos en tus manos. Todos los días tomamos decisiones y necesitamos ser guiados por ti en todo. Recibir el alimento espiritual que viene de tu palabra es imprescindible, indispensable, y por eso, Señor, venimos cada día, no porque esto nos reporte algo especial a cada uno en nuestra carne o porque saquemos algún beneficio material, sino porque el beneficio que sacamos es mucho más grande en lo espiritual. Es porque tú quieres que lo hagamos, obedecemos, Señor, tu voluntad, y por eso estamos aquí. Y sin duda, cuando hacemos eso, somos y vamos a seguir siendo bendecidos. Guíanos y enséñanos en este momento, toma tú el control y llega hasta cada corazón, Señor. Bendice a todos mis hermanos que escucharán este estudio. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos. Es un gozo volver a veros. Estoy realmente agradecido de que Dios nos permita seguir día tras día compartiendo este tiempo de estudio bíblico. Como hemos dicho, ya estamos a 22 de febrero. Nos quedan ya 6 días para acabar este mes. Y nos meteremos ya en marzo. Y en marzo, ya lo vamos a ir pensando, cumplimos 3 años que hemos estado cada día sin falta enseñando la palabra de Dios. Como lo que hizo Pablo en Éfeso, que durante 3 años dice allí que estuvo enseñando la palabra de Dios. No sé si nosotros nos paramos a los 3 años, ¿qué creéis? ¿O que el Señor quiera que sigamos más tiempo? Bueno, estamos en sus manos, así que no tenemos ningún planteamiento personal humano en cuanto a qué vamos a hacer, sino dejarnos conducir simplemente por el Señor. Estamos ahí, en sus planes, en su voluntad. Bien, queridos, vamos a ir a Romanos 15, versículo 30. Solamente permíteme un momentito que miren el chat en directo. Algunos hermanos han escrito un saludo. Ahí está Juan Bermudo, que escribió y deseándonos cosas buenas, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús estén en vuestros corazones. Abrazos. Paco y Rosario, buenas noches a todos, muchas bendiciones. Luisa dice buenas noches, hermanos. Ana Rita, que Dios os bendiga a todos. Paola Méndez dice que el Señor os bendiga y gracias, pastor, por predicar cada día. Me hace muy feliz. Y ahora mismo yo diría que este comentario, ¿quién lo ha escrito? ¿Paola o Nerea? Porque parece que últimamente es Nerea la que se ocupa de los comentarios. Yo diría que ha sido Nerea. No sé, a ver. Beatriz dice, buenas noches, querido pastor y queridos hermanos todos, la gracia y la paz estén en vuestras vidas. Y ahí está la aclaración. Paola Méndez otra vez dice, y soy Nerea. ¿Ves? Como yo tenía ya la sospecha, pues Nerea, es un placer. Nerea dice, gracias por predicar cada día. Es un privilegio que podamos predicar y hacerlo así juntos, doble privilegio.
Walter, buenas noches, dice Walter, bendiciones y saludos a todos los hermanos. Juan dice, por mí que sigamos más de 3 años, dice Juan. Bueno, pues a ver, lo que el Señor quiera, ¿no? Buenas noches, hermanos y hermanas, dice Yalicatu. Y Belén va más allá y dice, hasta que el Señor venga. Pues sí, bueno, el Señor manda, ¿no? Y Yalicatu dice, ¿qué tal ha ido el correr, Víctor? Bueno, porque esta tarde hemos ido a correr por ahí. Yalicatu no ha podido venir porque tenía algún compromiso. Y pues bien, hemos ido a correr, hay que hacer ejercicio, deporte, ¿no? Y Beatriz también dice que la palabra de Dios diaria nos lo siga bendiciendo y llenando de mucha sabiduría. Gracias por vuestras oraciones. Hoy el tema va a ir por ahí, así que vamos a estar viendo pues eso acerca de orar los unos por los otros, orar por los pastores, porque eso es lo que dice Pablo aquí en Romanos 15:30. Fíjate, vamos a leer este trocito final del 30 al 33. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, pues esta es la parte final del capítulo 15, nos va a quedar el capítulo 16 que en su mayoría son salutaciones finales, pero también hay enseñanza porque es palabra de Dios. Y lo primero que aquí Pablo hace, bueno, él hace una petición de oración, pide dos cosas. Pero Pablo va a Jerusalén y él ya sabe que allí le van a ocurrir cosas. Él presiente el peligro y no nos olvidemos que fue advertido. El Señor Jesús le advirtió, le dijo que iban a ocurrir cosas malas allí, que iba a ser atribulado, que iba a sufrir persecución, que le esperaban cárceles. Si queréis lo podemos recordar. Lo dice allí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, en el versículo 22 y 23 dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. El Señor les reveló a Pablo que en Jerusalén le esperaban, como dice ahí, prisiones y tribulaciones. Así que Pablo está presintiendo el peligro y sin duda, bueno, Pablo es un hombre, como tú y como yo. No es una persona que anda buscando meterse en problemas, ni es una persona que le guste sufrir, que le encarcelen y atravesar tribulaciones. No, hombre, a él también le asusta, le atemoriza, solo que tiene la fuerza de enfrentar todo eso sabiendo que lo hace por Cristo, y si lo hace por Cristo, él entiende que eso es un privilegio. Y también un poquito más adelante, en el capítulo siguiente, Hechos 21, versículo 10 al 14, otra vez, dice ahí, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pablo tiene claro que en Jerusalén le esperan dificultades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se lo ha revelado. A veces el Señor nos desvela cosas que nos van a ocurrir. El Señor a veces te hace que entiendas que no va a ser fácil, que va a ocurrir algo negativo, que por un lado para que estés preparado. Y Pablo, sabiendo esto, lo que le está esperando, pues
aún a mí me sorprendería pensar, ¿no?, que un hombre como Pablo, para mí es uno de los hermanos más notables en firmeza, en fe, en sacrificio, en entrega, en visión de Dios, en temor a Dios. Es un hombre a imitar su carácter, ¿no? Y me podría resultar como que Pablo ni necesita que ore por él, porque si va sobrado, es un hombre excepcional y está tan cerca del Señor Cristo, de vez en cuando le revela cosas, se le aparece, le habla, pero no, fíjate, ¿eh? Fíjate qué importante la oración. Y un hombre aún como Pablo necesitaba que orasen por él. Y ahí le dice, os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Os lo ruego, hermanos, que me ayudéis. Y él lo necesitaba, lo necesitaba, lo necesito que oréis por mí, que me ayudéis orando por mí. Pero también no te olvides de una cosa, decirle a alguien, por favor, orad por mí en esta misión en el Señor, es una manera de hacer participantes a otros creyentes. Porque la obra de Dios, la Iglesia de Cristo, no la forma uno que está al frente, aquel que predica, aquel que está... No, la forma toda la Iglesia, porque no te olvides que la enseñanza es que somos un cuerpo. Y un cuerpo se compone de muchos miembros. Y todos los miembros son necesarios unos con los otros. Es más, aunque haya un miembro que parezca insignificante o menos importante, si un miembro se duele, todos se duelen con él. ¿Tú crees que es importante, yo qué sé, el dedo pequeño del pie izquierdo? Dices, hombre, pues alguna función tiene, ¿no? Si está ahí, es porque... ¿Y crees que podríamos prescindir del dedo? Pues a lo mejor sí. Pero date un golpe, pruébalo ahora si quieres. Levántate un momento, quítate el zapato y pega una patada ahí fuerte contra el marco de la puerta. El dedo pequeño, a ver qué le pasa a tu cuerpo. ¿Qué crees que te va a pasar? Nada, ¿no? Porque es el dedo pequeño del pie izquierdo, está ahí, que eso... No, todo tu cuerpo se va a conmover del dolor. Cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. La iglesia no es un lugar donde vamos individuales y hacemos lo que cada uno nos parece. Nos necesitamos los unos a los otros. El hermano que está al frente, el pastor, el que predica, el que enseña, el que lidera, los hermanos que están al frente necesitan lo que los otros hermanos pueden aportar. A veces es eso, es la amistad, la compañía, el respaldo. Puede ser un respaldo económico con bienes materiales, pero aquí se hace un énfasis porque es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer por los hermanos que están al frente, y es la oración. Que me ayudéis orando por mí. Hermanos, los pastores necesitan las oraciones de sus rebaños. El hermano que está al frente va a ser atacado de una manera más especial porque está en el punto de mira. Jesús dijo ahí, la palabra de Dios muestra, ¿no? Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Satanás es un buen estratega y él sabe que si quiere hacer daño tiene que atacar a los hermanos que tienen responsabilidad, que tienen liderazgo, aquellos que conducen al rebaño. Entonces las oraciones de las ovejas, así entre comillas lo de ovejas, ¿no? Las oraciones de las ovejas por su pastor son imprescindibles, son necesarias. Y de esa manera, el hermano, el creyente que está ahí, no siente que el pastor es el que lo hace todo y el otro hermano ya tiene una consagración y yo no hago nada, yo voy ahí, escucho tranquilo. No, tú formas parte de la obra, tienes que estar apoyando en eso. Te voy a leer en otras versiones cómo dice esa frase, que me ayudéis orando por mí. ¿Sabes cómo lo dice otras versiones? Pues es interesante porque en el original griego la idea es, mira, como lo dice esta versión, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. En Reina Valera se quedó un poquito corto reflejar la idea del texto original, porque ahí simplemente dice que me ayudéis orando por mí. Pero en el texto griego es como que se identifiquen en una lucha, en una pelea,
que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Incluso la palabra que aparece ahí es muy interesante, de que la consideremos, porque la palabra ayudéis, cuando dice ahí que me ayudéis, esa palabra, ayudéis, en el griego es la palabra sunagotsisomai, sunagonitsomai, y esa palabra literalmente significa eso, luchar en compañía o, aún más interesante, agonizar juntos. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Ruego a los hermanos que agonicen conmigo juntos en oración. Ruego a los hermanos que luchen juntamente conmigo en oración. Esto es algo del grupo, del cuerpo, de la comunidad, del conjunto de hermanos que servimos a Dios. No son unos que sirven y los otros no hacen nada. No, estamos unidos en esta batalla y tenemos que pelearla juntos. Los pastores, los líderes, son sostenidos por el poder del Espíritu Santo por medio del apoyo que la congregación hace a ellos y en una parte muy importante en sus oraciones. Vosotros sabéis que muchas veces os digo, gracias por orar por mí. ¿Verdad que os suena que lo he dicho en más de una ocasión? ¿Sabéis por qué agradezco que oréis por mí? Porque valoro muchísimo cuando yo sé que los hermanos están orando por mí. Porque me da confianza y me da seguridad de saber que tengo ese apoyo. Yo creo en el poder de la oración y creo que cuando oran por mí, el poder del Señor actúa y el Espíritu Santo aporta ese poder y ese sostén que muchas veces necesitamos. El pastor, como Pablo, yo antes os decía, me parecería extraño que un hombre como Pablo pida rogando oración por él. Si está tan cerca del Señor. No, pero es que necesitamos el apoyo, necesitamos las oraciones. El pastor necesita que le apoyen, que oren por él, porque son muchos momentos de soledad, de luchas. O sea, el pastor tiene sus cargas, pero es que además se carga con las cargas de los demás. O sea, el pastor tiene un sentir especial que Dios le ha dado. Pablo decía, y yo, con el mayor placer, gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo, por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. El pastor tiene una carga especial por las ovejas. Las ovejas todas tienen problemas. A una le duele una cosa, a otra le duele otra. Y el pastor, aunque de alguna forma tiene que aprender a sobrellevar todo eso, pero sin duda se ve sobrecargado muchas veces con las aflicciones de los hermanos, las preocupaciones que no tienen a lo mejor las ovejas las tiene el pastor, vive en un plano, vamos a decir, diferente porque está con una responsabilidad diferente, con una carga especial, con cosas que muchas veces te pueden llevar a sentirte cansado, afligido, a necesitar ese apoyo, ese respaldo. Y como somos un cuerpo, pues tenemos que estar unidos. Y si Pablo necesitaba que orasen por él, pues imagínate todos los demás. Claro que necesitamos que las oraciones, ¿no? También es interesante que es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que se utiliza esta palabra, sunagonitsomai. Hay otras palabras que vienen de son palabras que vienen de esta raíz y están en la Escritura, como por ejemplo cuando dice que Jesús estaba agonizando en oración. Allí la palabra agonizar viene de esta raíz, de esta palabra, pero no es la misma. Este es el único lugar en todo el Nuevo Testamento que se usa esta palabra del griego antiguo. Y si te sorprende que un hombre como Pablo pidiese oración a los hermanos por él, para que le ayuden en oración, para que luchen en oración con él, pues quizás nos debería sorprender más que el propio Señor Jesucristo también necesitaba que orasen por él. ¿Lo sabías eso? ¿Recuerdas un momento en la vida de Jesús que pidiese
que orasen por él los creyentes, los apóstoles? Pues lo tenemos en Mateo, capítulo 26, y leeremos el versículo 36 al 46. Mateo 26, del 36 al 46. Ahí está Jesús con los apóstoles, con los discípulos. Dice: entonces llegó con ellos, Jesús con ellos, a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Eran unos momentos muy difíciles para Jesús, el Jesús hombre. Y dice que les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Ahí está la petición de Jesús a sus apóstoles, a sus hombres de confianza. Fíjate que Jesús les está abriendo el corazón. O sea, la carga que se viene sobre él está empezando a hacer que se tambalee en su ánimo. Él sabe que le viene una aflicción insoportable, inhumana, y él es humano en este momento. En su interior él es Dios y viene de la eternidad, pero él escogió estar ahí en un cuerpo de hombre, de ser humano, como tú y como yo. Y él sabe lo que se le viene encima, y la tristeza lo comienza a embargar, y la angustia dice que le está le está superando, angustiarse en gran manera. Y le dice a los apóstoles: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, fíjate a Jesús hablando así. Yo me imagino a Pedro, a Juan, a Jacobo mirándolo así, desconcertados. No se habrían imaginado nunca al maestro verlo tan vulnerable. No me quiero poner en la piel de estos hombres, la confusión, ese ambiente que se está creando es un ambiente realmente cargado de algo emocional. Hay ahí realmente una tristeza, hay algo ahí en el ambiente que ellos quizás no están terminando de comprender, pero no tienen que comprender mucho, solamente tienen que escuchar que Jesús les está pidiendo: ayudadme en oración, quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, él necesita estar a solas. A ellos les dice: quedaos aquí, pero velad conmigo, ayudadme en oración. Y yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Y luego vino a sus discípulos, y ¿qué ocurrió? Los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Es como decir: no me habéis podido apoyar, no me habéis podido ayudar ni una horita. Bueno, está bien. Es como que ya no os pido que oréis por mí, orad por vosotros para que no entréis en tentación. A vosotros también se os vienen momentos difíciles. Y otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, y ¿cómo estaban los apóstoles? Los halló otra vez durmiendo. Dice: porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hombre, sí, pero yo lo entiendo, que a veces el cansancio y el sueño... Pero tu maestro, aquel que lo ha dado todo por ti, te está pidiendo: apóyame, ayúdame en este momento angustioso, ora a mi lado, lucha en oración por mí. Y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya, descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Velad conmigo, como Pablo está diciendo ahora: os ruego que luchéis conmigo en oración,
que agonicéis conmigo en oración, que hagáis vuestra mi lucha. Jesús hizo conmigo, con sus apóstoles, con los más cercanos. Les pidió a sus discípulos que agonizaran con él en oración. Pero los apóstoles fallaron en ese momento crítico y dejaron a Jesús solo. Había un misionero, se llamaba Carey, que fue misionero en la India en tiempos difíciles. Hoy es difícil predicar el Evangelio en la India, pero años atrás quizás era más difícil todavía, ¿no? Y él a los hermanos de su congregación les dijo así estas palabras, y cito literalmente. Él dijo: cuando vaya a la India, yo bajaré al pozo, pero todos ustedes deben sostener la cuerda. ¡Qué buena ilustración! De eso se trata. Aquí estamos todos en la misma lucha, en la misma batalla, y todos nos necesitamos unos a otros. Y especialmente, hermanos, tener en estima y tener una atención especial hacia aquellos que os lideran, porque necesitan vuestra fuerza, necesitan la fuerza que les podéis transmitir con vuestras oraciones. Yo estoy aquí compartiendo la palabra y acabamos de decir hace un momento, decíamos que estamos por entrar al mes de marzo y el 17 de marzo hará 3 años que no hemos parado ni un solo día de compartir la palabra del Señor. Yo no creo que tenga ningún mérito, todo el mérito es de Dios, pero sí que no voy a engañar ni voy a ocultar que hacer esto requiere un gran esfuerzo, de estar ahí cada día. No solamente es la hora que necesitas para dar el estudio, es preparar el estudio antes. Tómate un poco de tiempo para orar y tómate el tiempo necesario para preparar el estudio. Y eso día tras día, durante 3 años, a veces es una carga. No siempre físicamente estás igual. A veces te encuentras algo desanimado, a veces tu salud no acompaña, puedes estar resfriado, puedes tener fiebre, En 3 años te pasan muchas cosas y estar ahí es un gran esfuerzo. Pero hermanos, yo estoy ahí y os he dicho, no tengo más mérito que el que podéis tener todos, porque yo sé que no estoy solo. Yo sé que detrás de mí estáis todos vosotros y hay un gran respaldo. Por eso muchas veces lo he dicho, esto no es la obra que uno está haciendo. Dios nos trajo a esto y lo estamos haciendo en el nombre del Señor, y no soy yo quien lo hace, estáis vosotros ahí. Por eso siempre agradezco, digo, vuestras oraciones y os las pido. Orad por mí, hermanos, ayudadme en oración en esto, pero a la vez también agradezco tanto pues vuestra presencia, que también estáis haciendo ese esfuerzo de estar ahí diariamente, o ese esfuerzo de escribir un mensaje aquí en el chat en directo, después por privado. A veces me llegan mensajes por privado y yo lo agradezco, porque no te sientes solo, sabes que no eres tú, somos todos nosotros. Es el cuerpo de Cristo, es la iglesia que estamos unidos en esas batallas. Es como cuando uno de vosotros pues está en una tribulación, y yo sé que aquí hay hermanos que están atravesando situaciones de enfermedades, de crisis, de cosas, y los hermanos se vuelcan rápidamente a orar por él y a decir: hermano, estamos orando por ti. De eso se trata. Esa es la lucha, esa es la batalla, y la oración es poderosa. Nunca escatimes, no seas tacaño en oración. Ora unos por los otros, ora por tus hermanos que están en dificultades, y ora por tus líderes, por tus pastores, por los hermanos que están al frente. Jesús necesitaba oración. Velad conmigo. Y después les dijo: no habéis podido velar conmigo 1 hora, se durmieron. Pablo está diciendo similar, parecido. Necesito, hermanos, que oréis por mí, que me ayudéis orando por mí, que peleéis la batalla junto a mí, al lado mío. Y no es la única vez que Pablo está pidiendo esto. De hecho, en otros momentos en sus cartas, él le pide a los hermanos oración. Por ejemplo,
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 25. Se está despidiendo de esta carta y tiene alguna petición final, y una es esta: hermanos, orad por nosotros. Es una buena petición. Y alguien puede decir, no, yo no puedo orar. Alguien se atrevería a decir, no, yo no voy a orar por el hermano, no voy a orar por el pastor, no voy. En cierta medida es una forma de decir, esto no va conmigo, yo no. Somos un cuerpo y tenemos que orar. No me imagino a ningún hermano de Tesalónica diciendo, yo no voy a orar por Pablo. No me lo imagino, ¿verdad? En la segunda epístola, cuando les escribe una segunda epístola a los tesalonicenses, les vuelve a pedir oración. Segunda de Tesalonicenses 3, mira el versículo 1 y 2. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Ves ahí como Pablo vuelve a pedir, orad por mí? Y aquí especifica motivos de oración. Fíjate qué buen motivo. Hermanos, orad por nosotros, ¿para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Yo si os tuviese que pedir, hermanos, orad por mí, pues os pediría eso también. Hermanos, orad por mí. No ha sido fácil recorrer 3 años sin faltar un solo día en compartir una predicación, un estudio de la palabra de Dios. Y os diría, orad por mí para que tenga la fuerza, la sabiduría, el conocimiento para poder seguir el tiempo más que Dios quiera que sigamos ahí predicando la palabra. Es una de las mejores cosas por las que podemos pedir, que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Y también, mira lo que pide, que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Aún de entre aquellos que se llaman cristianos, hay gente perversa y mala, que atacan a aquellos que predican y defienden la palabra de Dios. Esto es una lucha espiritual, no te olvides, y siempre hay esas tensiones. El autor de la carta a los hebreos, podríamos decir que a lo mejor fue Pablo, pero como no lo sabemos a ciencia cierta, lo dejamos en la duda, pero el autor de Hebreos pide también oración, y es muy parecido a como lo pide Pablo, por este detalle y tantos otros, casi que podríamos decir que es una carta de Pablo, pero bueno, dejamos ese margen de duda porque no lo sabemos bien. Y dice en Hebreos capítulo 13, versículo 17 al 19, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. O sea, esa parte, ¿no?, que está ahí. Obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, pero hay otra petición, versículo 18, orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Orad por nosotros, dice también ahí el autor a los hebreos. Lo necesitamos. Obedecednos, obedeced a los pastores. Lo que os vamos a mandar no es por nuestra idea, es porque tenemos que dar cuenta al Señor y queremos hacerlo con alegría y no quejándonos. Pero también tengo que pediros algo, orad por nosotros, dice ahí el autor a los hebreos. Y Santiago, en su carta, en el capítulo 5, versículo 16, dice, confesaos vuestras ofensas los unos a los otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Orad los unos por los otros. Carmen dice, yo os agradezco las oraciones de ayer por mi salud, estoy mucho mejor de la gripe, gracias a Dios, los amo. Ayer en la iglesia, cuando terminamos el estudio bíblico, ahí hicimos un corro, los hermanos que se pueden quedar, y nos quedamos un tiempo orando. Y quizás hay hermanos que no valoran tanto ese momento.
vamos a orar juntos. Bueno, yo no tengo tiempo, ay, a mí no me apetece, ay, yo no puedo. Pero, hermanos, es un tiempo imprescindible. Y ahí oramos por Carmen, que sabemos que estaba ahí con gripe, y oramos por Gaby en su situación de enfermedad, y oramos por todos, y oramos por hermanas y por hermanos que necesitan cosas personales y cosas espirituales. ¿Por qué? Porque creemos en el poder de la oración. Creemos en las palabras que el Espíritu Santo inspiró a Santiago: confesad vuestras ofensas los unos a los otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, dice ahí la palabra. Mira, aquí mismo, durante el estudio bíblico, en este chat en directo, si algunos hermanos que no estáis aquí en Valls, en nuestra ciudad, si tenéis necesidad de oración, compartirlo, decir: hermanos, orad por mí, tengo esta necesidad. Y los hermanos con mucho gusto van a orar los unos por los otros. Eso es algo gratuito, algo que todos pueden hacer, no necesitas ningún don especial para orar, es algo que lo puedes hacer en cualquier lugar. Y como dice ahí, tu oración es eficaz y puede mucho, tiene poder. Orad para que seáis sanados. Y cuando dice sanados ahí, no solo se está refiriendo a enfermedades físicas, más aún en la cura de almas, en los problemas emocionales, en las tristezas, en cuando estás en tribulación, en agonía, en todas estas cosas. Entonces Pablo, y volviendo allí a Romanos capítulo 15, versículo 30, en adelante, al 33, Pablo está reconociendo que tiene que enfrentar un peligro. El Espíritu Santo, como hemos leído en Hechos 20 y 21, le ha dicho: te esperan cárceles y tribulaciones, van a venir tiempos difíciles en Jerusalén contra ti. Y Pablo lo sabe, así que él reconoce el peligro, y al reconocerlo se lo está diciendo a los hermanos: orad por mí, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptado, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Quiero ir a Roma, pero tengo temor de lo que me espera en Jerusalén. Necesito vuestro apoyo en lucha, en oración. Entonces mira, aquí hay 4 cosas que Pablo está reconociendo. Cuando él fue a Jerusalén, sabía lo que hacía y era plenamente consciente de los peligros que le acechaban. Dios no nos engaña. Dios no le dijo a Pablo: vete a Jerusalén, que todo va a ir muy bien. No, el Señor nos muestra que a veces las cosas que están ahí no van a ser gratas en nuestra carne. Entonces Pablo fue a Jerusalén sabiendo lo que le esperaba y fue con convicción: el Señor me envía. Antes hemos leído en Hechos 21 que los creyentes, se incluye Lucas, que es quien está escribiendo, dice: y tratamos de persuadir a Pablo para que no fuese. Pablo, si el Señor te ha dicho que te esperan cárceles y tribulaciones y que vas a ser atado y vas a ser golpeado y vas a ser maltratado, por favor no vayas. Los creyentes intentaron persuadirle, pero Pablo dijo: no, el Señor me lleva a Jerusalén, voy a llevarles una ofrenda, voy comisionado por el Señor, nada me va a impedir que vaya. Entonces dice: entonces nosotros ya no intentamos persuadirle más, solamente dijimos: que el Señor te cuide, que se haga todo conforme a su voluntad. Hemos leído allí, ¿verdad? Entonces Pablo reconoce: me espera dificultad, pero voy a ir de todas formas. ¿Recuerdas otro personaje en la Biblia que, sabiendo que en Jerusalén le esperaban cosas muy duras, de todas formas fue? Porque era la voluntad de Dios. ¿Recuerdas a alguien, además de Pablo, que le pasó algo parecido? A ver si alguien me escribe algo en el chat en directo. Porque mientras yo voy a leer. Rosario y Paco dicen Jesús. Bueno, ya me van llegando comentarios. ¿Sí, realmente fue Jesús? A ver, lo comprobamos. Lucas 9:51.
Cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, mira lo que dice ahí Jesús, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro quiere decir que tuvo que apretar los dientes, tuvo que decir, no, a mi carne no le apetece nada ir a Jerusalén, sé lo que me espera, pero esa es la voluntad del Padre, así que vamos a Jerusalén. Jesús fue el otro que, sabiendo todo lo que le esperaba, decidió de todas formas ir a Jerusalén. Bueno, hay Paola o Nerea, no sé quién dijo, escribió Jesús, pero hay José. Pero gracias por escribir, no temáis de equivocaros, no, podéis participar de todas formas, porque estamos aprendiendo, ¿no? Y no sé si en qué estaba pensando en José, pero igual podíamos por ahí encontrar algún significado a eso. Pero no, estamos ahí viendo todo eso. Perdón, que estoy ahí y se me... no sé si está transmitiendo el vídeo todavía, ¿sí? ¿Hay algún problema? Porque justo se me salió la pantalla y no sé si estoy ahí conectado. Espero que me estéis escuchando, porque estoy ahí... Se me ha desaparecido la pantalla que tenía por ahí. En el OBS me dice que sigo en transmisión, pero la página del Facebook se me fue. ¿Sí? Vale. Me confirma Belén que sí. Perfecto, no hay problema. Simplemente era para asegurarme porque se me ha ido la pantalla del Facebook aquí en el ordenador, pero el OBS me dice que sigo conectado. Bien, lo que no veo ahora comentarios. Se me fue la pantalla de Facebook y no estoy viendo los comentarios, pero bueno, estamos en los últimos 13 minutos, no pasa nada. Que de todas formas puedo abrir aquí el teléfono. Ya está, lo veo en el teléfono los comentarios y no hay problema. Ahí veo a los hermanos diciendo sí se ve, Carmen, todo bien, dice Paco Rosario, sí, perfecto, Beatriz, ya está. Ya tengo aquí los comentarios, ningún problema. Bien, os estaba diciendo que por un lado Pablo reconoce el peligro, así que él va de todas formas, Jesús le ocurrió igual. En segundo lugar, en una situación así, Pablo no quiere estar solo y pide las oraciones de los creyentes. Él pide, ayudarme hermanos, necesito la fuerza del Espíritu Santo. Tercera cosa, Pablo les da su bendición y sigue adelante. O sea, el texto ahí de Romanos nos muestra esto, ¿no? O sea, él les dice, ayudadme en oración y pide dos cosas, ahora las comentamos, pero después él ya sigo adelante, como decir, sé que me vais a apoyar, ¿no? Y en cuarto lugar, los bendice y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. O sea, él les da su bendición y así él va a Jerusalén en paz con ese Dios de paz. Déjame que resalte también un detalle cuando en el versículo 30 dice, pero os ruego hermanos por el Señor, por nuestro Señor Jesucristo y el amor del Espíritu. O sea, fíjate a lo que apela, ¿no? Pablo, os pido que oréis por mí. ¿Y apelo a qué? A nuestro Señor Jesucristo. Tenemos al mismo Señor, estamos unidos en esto. Es como decir en esa frase cortita, en esta oración, por nuestro Señor Jesucristo, es decir, mucho. Es decir, entre otras cosas, Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. O sea, yo sé que cuento con vosotros, sois miembros, partes de mí. Os pido que oréis por mí. Y apela a otra cosa, por el amor del Espíritu. Y cuando dice ahí por el amor del Espíritu, no se refiere a que el Espíritu es amor, sí, eso ya lo sabemos. Está diciendo, está apelando al amor que el Espíritu enciende en el corazón de los creyentes los unos por los otros. Y por el amor del Espíritu, por el amor que el Espíritu pone en nuestros corazones. Dice Pablo en otro lugar, más el fruto del Espíritu es amor. Y después dice cosas que dependen del amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero lo primero que dice es amor. El fruto del Espíritu es amor. ¿Tienes el Espíritu Santo?
se tiene que ver el amor de Dios en tu vida, el amor por los hermanos, el amor los unos por los otros. Si tú sabes que puedes bendecir a tu hermano orando por él, no puedes evitar hacer eso. Ora y bendice a tus hermanos. Necesitamos orar los unos por los otros. Y la petición de Pablo son dos cosas. Una, pensando en esos problemas que le esperan por los rebeldes, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y segunda petición, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. A Pablo le han dicho el Espíritu Santo y un hermano con profecía: te esperan tribulaciones serias, cárceles, te van a maltratar en Jerusalén, y a pesar de todo él va porque sabe que es la voluntad de Dios. Y él pide: orad para que sea librado de los rebeldes. Como os he dicho antes, Pablo no es un masoquista que le gusta que le hagan daño y le gusta sufrir. No. O sea, Pablo es como tú y como yo. Él dice: me gozo en las tribulaciones, pero no es porque le gusta que le hagan daño, sino porque él lo explica: me gozo en las tribulaciones porque de esa manera sirvo al Señor. Y sé que Cristo sufrió mucho más por mí que yo pueda sufrir por él, así que ser partícipe de los sufrimientos de Cristo es para mí un placer. Esa es su fortaleza, su ánimo. Pero a ver, él espera que esto no sea muy duro, y sin duda las oraciones de los hermanos pueden ayudarle. Os pido que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Y la segunda petición puede parecer así un poco como sorprendente, ¿no? ¿Por qué pide Pablo que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada? ¿Acaso hay peligro de que no la quieran aceptar, la ofrenda? Pues sí, ese es el motivo. Pablo teme la situación que se crea dentro de la propia iglesia que hay en Jerusalén. Si hacemos un poco de historia y si nos fuésemos a Hechos capítulo 15, no lo vamos a hacer porque yo os explico así rápidamente. En la iglesia, en estos primeros tiempos, hay graves prejuicios en cuanto a los gentiles que se están convirtiendo y están entrando a la iglesia a pleno derecho. Resulta que los judíos convertidos son los que tienen estos prejuicios. Los judíos vienen de una larga historia en la que se han sentido el pueblo de Dios en exclusiva. Nosotros somos el pueblo de Dios, ningún otro pueblo ha sido llamado así por Dios. Y ellos creen que tienen la exclusiva, y ellos han asimilado desde esa perspectiva, han asimilado que son mejores y superiores a los demás. Y que todos los demás, los gentiles, todos los que no son de raza hebrea, son inferiores y los menosprecian y creen que son indignos de estar ante Dios, etcétera, etcétera. Entonces esto crea un problema. Los primeros creyentes en Jerusalén son judíos que creen en Cristo, pero chocan contra algo nuevo que no se esperaban. Y es que resulta que el Evangelio está llegando no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Los gentiles están creyendo, se están convirtiendo al Señor, y resulta que entran a formar parte de la iglesia y ya está. Y se escandalizaban algunos, y entonces eso provocó ese concilio en Jerusalén en Hechos capítulo 15, donde se tuvo que debatir este tema. Porque los judíos conversos, que eran así más radicales, decían que los gentiles, si quieren entrar a la iglesia, tienen que guardar cosas como nosotros las guardamos, inclusive la circuncisión, se tienen que circuncidar. Entonces ahí hubo un gran debate, buscaron al Señor y el Espíritu Santo les habló y les dijo: mira, no debéis imponer a los gentiles estas pesadas cargas que ni siquiera los judíos eran capaces de llevar, sino que ahora en Cristo hay una nueva forma, hay libertad, y el Espíritu Santo habló. Pero muchos de estos judíos quedaron con sus ideas y sentían rechazo hacia los gentiles que se convertían. Y esto lo vemos, no me lo estoy inventando, claro, lo sacamos de la Biblia, porque vemos incluso ese detalle en el que Pablo dice que enfrentó a Pedro cara a cara y le llamó hipócrita y le dijo que su acción era de condenar, y se refleja ese problema.
porque resulta que Pedro, cuando estaba con estos judíos que tenían todos estos prejuicios, él no se juntaba con los gentiles. Pero cuando estos judíos no lo veían, entonces él venía y, ay, hermanos en Cristo, y se juntaba con los gentiles sin problema. O sea que él no tenía el problema. Su problema era el problema de ser un hipócrita, que quería aparentar delante de los judíos lo que era otra cosa. Y Pablo dice que lo confrontó, pero ese problema estaba ahí en Jerusalén. Había judíos que seguían con esa idea. Entonces Pablo sin duda está temiendo que esa influencia de estos judíos, que pueden tener un gran peso su opinión dentro de la iglesia de Jerusalén, que simplemente dijesen, no, estas ofrendas que vienen de Tesalónica, de Filipos, de ciudades que son gentiles, vienen de hermanos gentiles, no las queremos, no queremos esa ofrenda. Fíjate lo necio que puede llegar a ser una persona aunque se llame cristiana. Más allá, si es o no es cristiana, le corresponde al Señor saberlo. Pero cuántos prejuicios dentro de la iglesia, cuánto orgullo, cuántos problemas innecesarios. Y por eso Pablo le dice, os ruego, hermanos, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Hay una gran necesidad, hay escasez, están pasando hambre. ¿Te imaginas lo absurdo que sería que por decir, no, si esa ofrenda viene de los gentiles no la queremos? Vaya, a Pablo esto le estaba preocupando y por eso les pide, orad, orad, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios. Lo que Pablo está diciendo es, si Dios quiere, que yo pueda llegar hasta vosotros, que yo pueda llegar a vosotros por la voluntad de Dios, si Dios quiere. Y esa es una idea muy bíblica y que siempre la tenemos que tener presente. Si os disteis cuenta, yo todos los días me despido del estudio diciendo, y mañana nos volveremos a ver si Dios quiere. Y tú siempre debes aceptar esa buena costumbre. Cuando hagas planes, siempre di esto, si Dios quiere. Hechos capítulo 18, versículo 21. Hechos 18, 21. Sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Él se va de Éfeso y él tiene sus planes. Y Dios le revela cosas. Pero dice, me gustaría volver otra vez a veros. Pero mira lo que añade, si Dios quiere. O sea, no soy yo quien va a decidir, es Dios quien decide. Si Dios quiere, nos volveremos a ver. Hablar así y decir si Dios quiere, si es su voluntad, es un reconocimiento a que Dios es quien gobierna en nuestras vidas. Es un reconocimiento a decir, todo depende de Él, mi vida está en sus manos. Por eso es tan frecuente que esto se vea en las escrituras del Nuevo Testamento. Por ejemplo, 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 19. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras sino el poder de los que andan envanecidos. Iré pronto a vosotros si el Señor quiere, dice ahí. En el capítulo 16 de aquí de 1 de Corintios, también, ya despidiéndose de la carta, en el versículo 7, dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. ¿Te das cuenta? La humildad de un siervo de Dios como Pablo. Él lidera, él tiene autoridad, pero él es dependiente de Dios para todos sus planes. Si Dios quiere, lo haré así. Si Él quiere, lo haré de esta manera. El autor a los Hebreos también habla de la misma forma. Capítulo 6, versículo 3. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Y Santiago, también, capítulo 4, versículo 15. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pablo está hablando de la vida del hombre, que es como una neblina que aparece y desaparece, y los hombres creen que controlan sus vidas y toman decisiones. Iremos a tal ciudad, estaremos ahí un año, traficaremos y ganaremos, y no sabéis lo que será mañana.
Deberíais decir, y ahí está, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Así que mis queridos hermanos, esa es una muy buena forma de hablar, de expresarse y de sentir, porque es un reconocimiento a Dios y a decirle a Él: Señor, nuestra vida está en sus manos, los tiempos te pertenecen, si tú quieres haremos esto y aquello. ¿Verdad, queridos? Pues eso es lo que os voy a decir ahora mismo. Si Dios quiere, mañana seguiremos a las 9 de la noche estudiando la palabra de Dios, porque veo que se nos acaba de hacer nuestro tiempo. Hemos llegado a nuestra hora. Hemos cumplido un día más nuestro propósito, así que ya hemos recibido la ración de alimento espiritual. Dios nos ha hablado. Vamos a estar agradecidos a Dios y dejar que su palabra ahora actúe en nosotros. Queridos hermanos, nos despedimos ya para mañana. Si Dios quiere, a las 9 de la noche, hora de España, estaremos aquí otra vez reunidos en su nombre. Un placer haberos visto hoy también, saber que estáis bien en el Señor y que estamos unidos. Gracias por vuestras oraciones. Si Dios quiere, si Dios lo permite, aquí nos vemos mañana a la hora de siempre. Un abrazo y que Dios os bendiga.